Cuando llega la muerte rompe ese cuenco de oro. Amén. Y el espíritu sale del cuerpo del hombre. ¿Y qué ocurre en el momento que sale el alma y el espíritu del cuerpo del hombre? El cuerpo mismo queda inerte. El cuerpo que es hecho del polvo de la tierra se quiebra. El cántaro se quiebra. Amén. De tal manera que la cadena de plata se rompe y sale el alma. El cuenco de oro se rompe y sale el espíritu. Amén. Y el cántaro se quiebra. El cuerpo hecho del polvo, como el cántaro es hecho del polvo de la tierra, se quiebra junto a la fuente. Junto a la fuente. La palabra nos enseña de que hay una fuente, hay un lugar, es un pozo que justamente comunica la tierra con las partes profundas de la tierra. Pero también aquí en la escritura nos habla de la rueda, y la rueda sea rota sobre el pozo, dice la escritura. El pozo relacionado con esa misma fuente. Y la rueda de la creación terrestre, está justamente relacionada con la vida del hombre, manifestada en cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando se rompe el cordón de plata y sale el alma, cuando se rompe el cuenco de oro y sale el espíritu, cuando se quiebra el cántaro, la rueda de la creación ha sido rota sobre el pozo. ¿Y cuál pozo? El pozo que va a las profundidades del Seol. Amén. Esto es importante comprender. Por ello el verso 7 añade: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Cuántos dicen amén? Es la explicación conforme a la palabra. El cuerpo vuelve al polvo, vuelve a la tierra, y el espíritu, sea de quien sea, vuelve a Dios que lo dio. Sea cristiano, sea impío, el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo, sea de cristiano, sea de impío, vuelve a la tierra, porque de ella fue tomado. Amén. La única diferencia, y eso hemos hablado ya mucho en estos 4 días anteriores de sesión, sabemos que el alma, si está con Cristo, se va a la presencia del Señor, para arriba. Pero de otra manera se va para abajo, al Seol, al Hades. Esa es la explicación de la muerte. Y hemos hablado tanto del alma que sale del hombre y dónde se va. Hablemos ahora del espíritu. Génesis 25, verso 8. Génesis 25, verso 8. Detalles que nos da la palabra en base a la escritura, a la revelación en la Biblia. Génesis 25, verso 8 dice: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando viene la muerte física, el espíritu del hombre es exhalado. Amén. Y cuando el espíritu del hombre sale del cuerpo exhalado por la boca, cuando llega el espíritu de muerte y rompe el cuenco de oro que está guardando al espíritu del hombre dentro del cuerpo del hombre. Amén. Es por ello que el lugar santísimo, que en el templo del Antiguo Testamento representa para nosotros, es figura y sombra del espíritu nuestro, que somos templo del Dios viviente en esta dispensación. Ese lugar santísimo en el Antiguo Testamento estaba recubierto de oro. Amén. Las paredes, todo estaba recubierto de oro. Y eso tiene relación con el cuenco de oro que nos habla Eclesiastés. Amén. Es la palabra del Señor. No hay por dónde escapar. Bien. Aquí sabemos de que Abraham murió. ¿Y cómo murió? ¿Por qué murió? Porque el espíritu fue exhalado. Amén. La consumación de la muerte, la consumación de la muerte del hombre se consuma cuando el espíritu del hombre es exhalado. Amén.
el cuerpo queda inerte y sabemos dónde va el espíritu. ¿Dónde va el espíritu del hombre? A Dios. El espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio. Amén. Veamos el verso 17 de Génesis 25, que nos habla de Ismael. Génesis 25, verso 17 dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Veamos este otro detalle. Primeramente se exhala el espíritu y está la persona verdaderamente muerta. Amén. Mientras no se haya exhalado el espíritu, no ha habido muerte. Por eso la palabra nos da en su orden: exhala el espíritu y murió. Se dice que recién ha muerto. Pero también hay otro detalle que vimos con Abraham y que ahora vemos con Ismael. Y dice: y fue unido a su pueblo. En base a todo el contexto bíblico sabemos que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra. ¿Cómo es posible que pueda ser Ismael y Abraham unidos a su pueblo? Porque queda una parte del hombre, que es la identidad del hombre, el alma del hombre. Amén. En aquellos días los santos de la antigüedad estaban en el seno de Abraham, allí en las partes profundas de la tierra, ¿verdad? Cautivos, estaban en cautiverio. Todos los ángeles caídos no los dejaban salir. Los ángeles que operan en el Seol no los dejaban salir. Tenía que venir el Cordero Redentor, bajo en alma, manifestando su victoria en la muerte de cruz, y se llevó la cautividad para arriba. Allí estaba Abraham. Amén. Allí estaban los santos de la antigüedad, que partieron a la presencia del Señor y fueron galardonados en su fe. Esperaron tanto tiempo y vino la redención. Amén. Su alma fue librada del cautiverio en lo profundo de la tierra. Ahora nos vamos a Santiago, capítulo 2, verso 26. Aquellas personas que no tienen rapidez para manejar las escrituras, yo les aconsejo que solamente anoten la cita bíblica en sus apuntes, como lo han estado haciendo, y escuche con atención lo que estamos enseñando desde este lugar. Santiago capítulo 2, verso 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No vamos a hablar ahorita de la fe, podríamos hablar mucho de la fe. Estamos hablando de este aspecto de la muerte. Amén. El cuerpo del hombre está muerto solamente cuando el espíritu ha salido del cuerpo. El cuerpo sin espíritu está muerto. Amén. Se dice que el cántaro se ha quebrado junto a la fuente. Amén. Y la rueda de la creación se ha roto junto al pozo que va al Seol. En aquellos días, como vemos en Eclesiastés. Amén. Sabemos que ahora ya aquel que está en Cristo no se va al pozo, no se va para abajo, se va para arriba, a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor, nos dice Pablo. Amén. Gloria al Rey. Nos vamos a Cantares, Cantar de los Cantares. Vamos a avanzar rápido hoy. Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 6, que nos habla nuevamente del Señor. Y dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. La fuerza del amor tiene el mismo poder que la fuerza de la muerte. Es la comparación que nos hace la palabra. El espíritu de muerte es tan fuerte como la fuerza del amor. Amén. Es lo que nos enseña la palabra. Fuerte es como la muerte el amor. Para vencer a la muerte, Jesús tuvo que tener mucho amor por nosotros. Amén. El Dios eterno amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pudo mostrar su amor, y a través de ese inmenso amor pudo vencer las fuerzas de la muerte. Amén. Y resucitó en gloria. Fuerte es como la muerte el amor. Ahí están, son dos fuerzas que operan en la creación. Pero también hay una comparación entre el Seol y los celos. Hemos visto y hemos estudiado de que el Seol es un lugar espantoso, es un lugar de oscuridad, de tinieblas, es un lugar donde no hay misericordia, no hay compasión, no hay consuelo. Todo es tristeza, todo es amargura, todo es angustia, todo es desesperación, todo es terror. Este que me olvidaría de ti, tu fin ha llegado. Todo es espanto. Y tantas otras cosas que puede experimentar el alma en su naturaleza caída, habiendo partido sin el Señor. El Seol es un lugar duro. Y de la misma manera también los celos son duros como el Seol. Recordemos, como hemos aprendido en Deuteronomio 32, el verso 20, 21 y 22, que la causa, una de las causas por las cuales el Seol es un lugar de fuego, es justamente a causa de los celos del Señor, cuando su pueblo rinde culto a otros dioses. Amén. Dios es un Dios celoso que no puede permitir que su pueblo esté adorando, esté en comunión, esté adorando a otros dioses. Los celos de Dios se encienden en su ira, y en ese fuego encendido desciende a las profundidades del Seol. Amén. Y esto, por supuesto, está relacionado. Duros como el Seol son los celos. Amén. Sus brasas, añade, brasas de fuego, fuerte llama. Los celos como el Seol van acompañados de brasas. Son brasas de fuego, es fuerte llama. Así como en el Seol hay fuego, los celos van acompañados de fuego. Amén. Amén. Gloria al Rey. Veamos otro pasaje. Isaías capítulo 14, verso 9 al verso 11. En los estudios bíblicos que hemos estado dando con anterioridad, hemos hablado mucho respecto del hombre de pecado. El hombre de pecado que tendría que aparecer en los últimos días, en que la ciencia tendría que aumentarse en la humanidad, en que muchos tendrían que correr de aquí para allá, los viajes de un lado para otro, el turismo, la migración a causa de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, inestabilidad en las naciones, tumultos, sediciones, revoluciones, acatastasias, como nos explica Lucas 21, verso 9, en su original griego, respecto de las palabras del Señor Jesucristo cuando habló de sediciones. A causa de esto, mucha gente tendría que estar siendo esparcida por sobre la faz de la tierra, como nos enseña Isaías 24, verso 1, porque la tierra sería trastornada en su superficie. Y es por ello que los seres humanos tendrían que ser esparcidos, dispersados a la fuerza. Y es lo que se conoce como el fenómeno del siglo XX, cuando la migración de la humanidad es más grande que en siglos y años anteriores. Y es por eso que inclusive se habla de refugiados que van de un lugar a otro. Y se ha creado dentro del organismo mundial de las Naciones Unidas el organismo llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por cuanto los seres humanos están siendo dispersados. La profecía bíblica se va cumpliendo. El hombre de pecado tendría que aparecer en un tiempo que la transgresión tendría que llegar al colmo en la humanidad, tal como el Señor Jesucristo manifestó, y también el profeta Daniel. Jesús habló de los días de Noé que se repetirían. Jesús habló que los días de Sodoma se repetirían. Daniel habló: cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El profeta Ezequiel nos habló de que tendría que ser un hombre soberbio, y a causa de sus riquezas se haría como Dios, pensaría ser como Dios.
sería más sabio que Daniel, tendría una gran inteligencia, y a causa de esa gran inteligencia tendría muchas riquezas, tendría que ser un hombre muy rico. Y a causa de su gran inteligencia y por estar sumergido en el comercio de la compra y venta, de las contrataciones, nos habla el libro de Ezequiel, tendría que multiplicar sus riquezas. Pero ya al recibir el gobierno del mundo, por recibir el gobierno del mundo, por toda la escritura sabemos que Satanás le ha de exigir una prueba de obediencia. Sabemos que el mismo Satanás que le ofreció al Señor Jesucristo cuando le tentó en el desierto y le mostró todos los reinos del mundo, todos los reinos de la tierra, y le dijo: todos estos reinos y la gloria de ellos serán tuyos si tú postrado me adorares. Jesús lo rechazó con la palabra, pero tendría que venir un hombre al final de los días, muy rico, muy inteligente, muy sabio, sumergido en la compra-venta, en un tiempo de degeneración y depravación y de transgresión y de migración de los hombres, y de un tiempo en que la ciencia se haya tenido que aumentar, en que no podría resistir semejante propuesta, y por tanto anhelaría y ambicionaría tener el gobierno mundial, el gobierno de toda la tierra. Sabemos que el Señor Jesucristo, en base a su obediencia de muerte de cruz, ha logrado ya el poder, y a Él le pertenece los reinos de la tierra y toda la tierra. Satanás ha de tratar de imitar lo mismo y le ha de exigir una muerte, un sacrificio de muerte al hombre de pecado. Y es por ello que Apocalipsis 13, verso 3, cuando leemos que una de las cabezas ha de ser herida como de muerte, en su original dice: ha de ser inmolada, ofrecida en sacrificio de muerte. Y es por ello que el hombre de pecado ha de ser degollado. El hombre de pecado engañado ha de creer que ha de resucitar, porque eso es lo que ha de ofrecerle Satanás. Pero ha de ser engañado, porque Satanás no tiene poder de resucitar. Amén. Él es mentiroso, Él es ladrón, Él es asesino. No puede resucitar. El único que puede resucitar es aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Satanás lo engañará. Inmediatamente con su muerte, el cuerpo quedará inerte allá. Por supuesto, todo esto tiene un fundamento bíblico que ahora estoy resumiendo. Ha de ser degollado hasta la muerte con una espada, una daga corta que se utiliza en el Medio Oriente. Ha de ser degollado. Inmediatamente, como dice la palabra, es dado que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Ese hombre rico, ese hombre muy inteligente, su espíritu saldrá y se irá a Dios. Amén. Ahí estarán sus notas de cargo. Su alma, ¿a dónde se irá? Al Seol. Y es por ello que leemos Isaías 14. El asombro que tienen todos los habitantes del Seol allá abajo, cuando del alma del hombre de pecado desciende. Todos se quedan asombrados, no entienden qué ha pasado. Este es el que tenía que gobernar el mundo. El Abadón, el Apolión, que estaba allí abajo, la bestia que sube del abismo, estaba esperando que muera. Inmediatamente subió, ellos lo vieron subir. Las langostas que están en el abismo se lo llevaron en sus alas al Abadón, al rey del abismo, al ángel. Para ese momento todos sabían de que ya el hombre de pecado iba a tener el gobierno del mundo. Pero grande la sorpresa. De pronto el alma del hombre de pecado la ven descender donde están ellos. Y es justamente todo este contexto. Isaías 14, verso 9 al 11 dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida
saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Y el veredicto de Dios dice en el verso 11: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Amén. Es el futuro del hombre de pecado, soberbio en su gran inteligencia, en su riqueza. A causa de su riqueza, de su soberbia, ha de decir: yo soy Dios. Y se ha de sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Semejante blasfemia, pero ha de ser engañado. Amén. Ese es el camino de los impíos, ser engañados. Ha de ser engañado. Allá abajo, todos los príncipes de la tierra, todos los reyes de la tierra que están allá abajo en el Seol, se van a levantar como él. Aquel que iba a recibir el gobierno del mundo está aquí. Se ha debilitado como nosotros. Es igual que uno de nosotros. Y sí, es lo que dice la palabra: descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus